Todos pensaron que Mariela robaba, pero la caja vacía que llevaba cada tarde ocultaba algo que nadie en ese depósito imaginaba. La tarde había empezado como todas las demás en Horizonte Sur, con el ruido de las cintas transportadoras apagándose poco a poco, el golpe seco de las puertas metálicas, el cansancio pegado en la ropa y ese olor a cartón húmedo que se metía en la garganta. Los operarios iban soltando las herramientas, apagando las luces de los pasillos y caminando hacia la salida con la prisa de quien solo quiere llegar a casa. Entonces apareció Mariela. Salía con la misma caja de siempre, abrazada contra el pecho, como si llevara algo frágil adentro. No corría, no miraba a los lados. Caminaba con una calma extraña, de esas que no combinan con un almacén donde todo el mundo termina el día con la cara cansada y los hombros caídos. Y eso fue justo lo que comenzó a molestar, porque la vieron una vez, luego dos, luego tres. Cada tarde, a la misma hora, Mariela cruzaba el patio de carga con una caja de cartón en los brazos. Algunas veces era una caja pequeña, otras más grande, siempre cerrada, siempre limpia, siempre saliendo por la misma puerta. Al principio nadie dijo nada. Después empezaron las bromas, después los murmullos, después las miradas, que si se llevaba material, que si sacaba productos, que si hacía trampa, que si nadie notaba nada porque era discreta. Los rumores crecieron tan rápido como crecen esas cosas en los trabajos donde la gente está aburrida y la envidia encuentra donde sentarse. Mariela seguía igual. Llegaba puntual, trabajaba sin hacer ruido, no discutía con nadie, no pedía favores, no levantaba la voz ni siquiera cuando la trataban como si estorbara. Por eso mismo llamaba más la atención, porque no encajaba con la imagen que otros estaban armando sobre ella. Porque una mujer que calla demasiado termina pareciendo culpable para los que ya decidieron juzgarla. Aquella tarde, el supervisor Ricardo Bermúdez la vio cruzar el portón otra vez con su caja apretada contra el pecho y algo dentro de él se rompió de pura soberbia. Se adelantó con paso duro, rodeado por dos asistentes de bodega y varios trabajadores que ya habían empezado a salir. Levantó la mano y señaló a Mariela sin disimulo. Esa mujer no se va a ir hoy así como así. La conversación se apagó de golpe. Los que estaban cerca volvieron la cabeza. Un par de personas se quedaron quietas en medio del pasillo. Otro dejó caer una cinta adhesiva al piso. Nadie quería perderse lo que venía. Y en un lugar como ese, donde casi nunca pasaba nada digno de contarse, una humillación pública era prácticamente un espectáculo. Mariela se detuvo. No se sobresaltó. No dio un paso atrás. Solo bajó un poco la vista, como quien ya sabe que lo van a señalar y aún así decide no regalarles miedo. Ricardo llegó hasta ella con el ceño apretado y la mandíbula tensa. A ver, Restrepo, abra esa caja. Mariela alzó los ojos apenas. Ya terminó mi turno. No le estoy preguntando la hora. Le estoy dando una orden. Un par de trabajadores intercambiaron miradas. Alguien sacó el celular, fingiendo revisar la pantalla. Otro se hizo a un lado para ver mejor. Ricardo se plantó frente a ella con el pecho inflado, disfrutando demasiado ese momento. Últimamente salen demasiadas cosas raras de este almacén. Y usted, todos los días, se va con una caja entre los brazos. Así que la va a abrir aquí, delante de todos, para que no quede ninguna duda. Mariela no respondió. Eso lo molestó más. ¿O quiere que llamemos a seguridad y la revisen como a cualquiera que quiera sacar algo que no le pertenece? La palabra revisen cayó pesada sobre el patio. Varios bajaron la mirada. Algunos ya daban por hecho que iba a romperse, que iba a ponerse a suplicar, que iba a empezar a explicar cosas que nadie estaba dispuesto a creer. Pero Mariela no hizo nada de eso. Respiró hondo, lentamente, como si estuviera recogiendo fuerza desde un lugar muy adentro, un lugar donde no llegaban ni los gritos ni las risas. Luego apoyó la caja sobre una tarima de empatre que había junto a la salida. Las manos le temblaron apenas, solo un poco, lo suficiente para que alguien atento lo notara. Pero no era miedo, era rabia contenida,
Era cansancio, era esa dignidad que a veces tiembla pero no se cae. Abrió las solapas de cartón una por una, y cuando todos se inclinaron para mirar, se hizo un silencio raro. La caja estaba vacía. Vacía de verdad, ni mercancía, ni documentos, ni herramientas, ni nada escondido. Solo cartón doblado, limpio por dentro, con marcas de uso en los bordes. El murmullo llegó primero como una ola bajita, después una risa nerviosa, luego otro comentario en voz baja. Alguien soltó un ¿era eso?, con una mezcla de burla y sorpresa. Ricardo se quedó mirando el interior como si le hubieran quitado algo importante delante de todos. Se inclinó, metió la mano adentro, pasó los dedos por el fondo, la levantó, la volteó, la sacudió. Nada. La caja no tenía truco. ¿Y esto qué significa? Escupió al fin, mirando a Mariela como si ella fuera la que había montado todo el teatro. Ella se tomó un segundo antes de responder. Significa que no me estoy robando nada. Su voz salió tranquila. Demasiado tranquila para el gusto de todos los que esperaban verla derrumbarse. Ricardo apretó la mandíbula. No se haga la lista. Usted lleva días saliendo con cartones y ahora pretende que nos creamos este cuento. Mariela lo sostuvo con la mirada. Yo siempre salgo con la caja que van a botar al final del día. Eso no es un secreto. Pregúntele al encargado anterior si no me cree. Conmigo no va a inventar excusas. No estoy inventando nada. Alrededor, varios seguían mirando como si esperaran que en cualquier momento apareciera el verdadero delito, algo escondido debajo del fondo falso, una bolsa, una cinta, una prueba cualquiera que justificara tanta tensión. Pero no había nada. Y aún así, el ambiente seguía pesado. Porque la escena no se resolvió, al contrario. La caja vacía no aclaró nada. Solo dejó una sensación incómoda, como si todos hubieran mirado el borde de una verdad más grande sin entenderla. Ricardo se cruzó de brazos y alzó la voz para recuperar el control. Escuchen todos. Desde hoy queda prohibido sacar cartones, sobrantes o cualquier material del almacén sin autorización directa. Y usted, Mariela, mañana viene a la oficina de recursos humanos. Vamos a revisar su caso como corresponde. Mariela bajó la tapa de la caja otra vez con la misma calma con que la había abierto. Como usted diga, señor Bermúdez, eso fue lo peor para él. Porque esperaba lágrimas, esperaba excusas, esperaba un temblor, una súplica, una escena que lo hiciera sentirse fuerte. Pero no, Mariela seguía erguida, con los hombros rectos, con la mirada seria, como si supiera algo que los demás todavía no. Y en medio de todo eso, muy lejos del grupo, casi escondido en la sombra que proyectaba una columna de concreto, había un hombre que no apartaba los ojos de ella. Fernando Valencia. No había entrado por la puerta principal. Nunca lo hacía cuando quería ver cómo funcionaban de verdad sus empresas. Prefería bajar sin aviso, caminar entre los trabajadores y escuchar lo que nunca aparecía en los informes. Esa tarde había llegado solo, con el chofer esperando cerca y las manos dentro de los bolsillos del saco, observando desde una distancia prudente. Vio a Ricardo levantar la voz. Vio a los empleados rodear la escena. Vio a Mariela abrir la caja y vio algo más difícil de explicar. Vio una mujer que no se rompía, no gritaba, no rogaba, no buscaba defenderse a cualquier precio. Solo sostenía la dignidad como si fuera lo único que todavía le pertenecía. Fernando entrecerró los ojos. Había algo en ella que le incomodaba de una forma extraña. No era solo la escena, no era solo el abuso público. Era la forma en que Mariela estaba plantada ahí, quieta, firme, con una tristeza vieja que no pedía permiso para existir. Por un instante, Fernando sintió una presión rara en el pecho. Un malestar breve, como una punzada de memoria que no terminaba de nacer. Ricardo seguía hablando, los empleados seguían mirando, pero Fernando ya no estaba del todo allí. Se quedó observándola mientras Mariela recogía la caja vacía del tarima y volvía a abrazarla contra el cuerpo, como si fuera algo suyo de toda la vida. Como si esa caja no fuera basura, sino una costumbre.
como si salirse con ella cada tarde fuera parte de una rutina mucho más importante que el trabajo mismo. Y entonces Fernando vio que Mariela giraba hacia la salida, sin apuro, sin miedo, sin mirar atrás. Un hombre cualquiera la habría dejado ir y se habría olvidado de todo al día siguiente. Pero Fernando no pudo. Algo en aquella escena se le quedó pegado por dentro. No supo qué era. No supo por qué le molestaba tanto. No supo por qué no podía dejar de mirarla. Solo sabía que esa mujer, con su caja vacía apretada entre los brazos, no estaba haciendo lo que todos creían. Y eso lo inquietó más que cualquier sospecha de robo. Mariela cruzó el portón bajo la mirada de medio almacén. Los murmullos regresaron en cuanto ella desapareció del patio. Ricardo se quedó inmóvil unos segundos, intentando recuperar autoridad con una expresión dura que ya no convencía a nadie. Fernando, en cambio, ni siquiera se movió. Siguió mirando la puerta por donde ella había salido. Luego, con la misma discreción con la que había llegado, se apartó un poco más hacia la sombra. Y ahí tomó una decisión silenciosa, una de esas decisiones que nacen sin ruido pero cambian todo después. Iba a seguirla. Porque si Mariela salía cada tarde con una caja vacía, Fernando quería saber a dónde iba. ¿Y por qué? Sin entender todavía por qué, sentía que esa respuesta tenía que ver con algo que había estado dormido en él durante demasiados años. Fernando siguió a Mariela pensando que descubriría un robo, pero terminó encontrando un lugar que conocía desde niño. Esperó a que ella se alejaba lo suficiente del almacén antes de moverse. No lo hizo con prisa, ni con la seguridad de un hombre acostumbrado a mandar. Esta vez caminó como quien no quiere ser visto, con la incomodidad clavada en el pecho y la sensación absurda de estar haciendo algo que no debería importarle tanto. Mariela salió por la avenida principal, con la caja apretada contra el costado, como si de verdad llevara algo delicado dentro. El sol de la tarde le golpeaba la nuca, y aún así no cambió el paso. Fernando la siguió desde el otro lado de la calle, a una distancia prudente, escondiéndose entre autos estacionados, vendedores ambulantes y gente que regresaba a casa cargando bolsas de mercado. Al principio creyó que ella iba a doblar hacia otro depósito, o quizá a un punto de venta clandestino, o a cualquier sitio donde una explicación sucia terminara por encajar con lo que Ricardo había insinuado. Eso era lo lógico. Eso era lo que cualquiera habría pensado. Pero Mariela no se desvió hacia ninguna zona industrial. Tomó un bus viejo, de esos que todavía rechinan al frenar, y subió con la caja sobre las piernas como si fuera parte de su cuerpo. Fernando esperó el siguiente. Cuando se sentó al fondo del vehículo, sin corbata y con el saco abierto, parecía un hombre cualquiera, pero por dentro no lo estaba. Miraba por la ventana con la mandíbula rígida, intentando no perderla de vista mientras el bus avanzaba entre edificios altos, talleres mecánicos y calles cada vez más estrechas. La ciudad fue cambiando de cara poco a poco. Las vitrinas elegantes quedaron atrás. También los cafés, las oficinas, los semáforos con cámaras, las veredas limpias. Lo que apareció después fue otra cosa: casas de bloque sin pintar, ropa tendida entre cables, niños jugando descalzos en la esquina, una bicicleta sin llanta apoyada contra una pared, perros flacos durmiendo bajo los carros. Mariela bajó en una parada improvisada al final de una calle de tierra. Fernando sintió el golpe de ese cambio como una sacudida corta. Conocía ese tipo de barrio, no porque siguiera viviendo en uno, sino porque alguna vez había estado en uno parecido, o peor, o igual. Hay memorias que uno guarda sin querer, y otras que se esconden solas hasta que un lugar exacto las despierta. Ella caminó por un callejón angosto, saludando a la gente por el nombre. «Buenas tardes, doña Marta». «Hola, mi amor. ¿Cómo sigue el chiquito, Mariela?» Fernando se quedó a unos metros, viendo cómo las personas le respondían con una confianza que no se compra. No era la clase de saludo que recibe alguien conocido solo por cortesía. Era otra cosa. Había cariño ahí, costumbre, respeto.
La caja de cartón seguía en brazos de Mariela, pero ahora parecía menos misteriosa y más necesaria. Fernando la siguió hasta que el callejón se abrió en un pequeño patio común rodeado de casas sencillas. Había una cuerda con ropa de niño, una mesa de madera bajo una lona remendada y dos mujeres lavando verduras en un balde. Un niño pequeño cruzó corriendo delante de ella y casi choca con la caja. «Cuidado, campeón», le dijo Mariela, inclinándose apenas. El niño rió y siguió de largo sin que ella perdiera la calma. Fernando se quedó quieto detrás de un poste. Desde ahí vio el letrero pintado a mano, colgado sobre una puerta de lámina y madera. La casita de luz, no hacía falta que dijera más. El nombre tenía algo de refugio, de promesa, de lugar inventado por alguien que no quería resignarse a la miseria. Mariela empujó el portón con el hombro y entró. Fernando tardó un segundo en hacerlo. No porque dudara, sino porque algo en el pecho le decía que, al cruzar esa puerta, ya no iba a poder seguir pensando que todo aquello era una simple sospecha. Adentro olía a sopa, a madera cortada y a ropa recién lavada. El patio era pequeño pero estaba lleno de vida. Había bancas improvisadas, una mesa larga con pedazos de cartón abiertos, tijeras, rollos de cinta, retazos de tela y frascos con pintura seca en la boca. Dos niñas pintaban estrellas torcidas sobre un pedazo de cartón, mientras una mujer robusta, de manos fuertes, les corregía la postura con paciencia. «Más despacito, mijas. Si apuran la brocha, se les chorrea todo». Más allá, otra señora mecía a un bebé en un aro de tela. Cerca de la cocina, una adolescente pelaba papas con concentración adulta, como si llevara años haciéndolo. Había ruido, sí, pero no el ruido frío del almacén. Este era otro tipo de ruido. Cucharas golpeando ollas, risas pequeñas, instrucciones dadas sin gritos, pasos descalzos sobre el cemento tibio. Fernando se quedó observando desde la entrada. Nadie lo había notado todavía. Mariela dejó la caja vacía sobre la mesa del centro y la abrió con cuidado. Entonces lo vio. Había más cajas iguales, apiladas en un rincón, algunas desarmadas, otras ya cortadas y forradas por dentro con telas viejas. No eran basura, no eran residuos sin valor, las estaban transformando. Fernando frunció apenas el ceño. Una mujer alta de brazos anchos y cara amable se acercó a Mariela secándose las manos en el delantal. «¿Te fue muy pesado el día, hija?» «Más o menos, Rosalba. ¿Otra vez te hicieron problema?» Mariela dejó escapar un suspiro corto, de esos que dicen más que una queja entera. El supervisor nuevo se puso a inventar cosas delante de todos. Me hizo abrir la caja. Quería dejarme mal. Rosalba chasqueó la lengua, molesta, pero no sorprendida. «Ay, Mariela, esos hombres creen que el poder les queda bonito hasta que se les ve la costura». Mariela sonrió apenas, pero en sus ojos seguía la cansancio. «No me voy a poner a pelear por eso. Igual ya sabe para qué sirven». Rosalba miró la caja vacía, luego a ella, y asintió con la tranquilidad de quien entiende sin que le expliquen demasiado. «Claro que sé». Fernando escuchó esa frase y se quedó más atento. Porque él también quería saberlo. Y porque, por primera vez desde que dejó el almacén, ya no estaba seguro de haber seguido a una ladrona. Más bien parecía que había seguido a una mujer que cargaba algo invisible. Mariela se acercó a la mesa donde dos niñas recortaban pedazos de cartón. «¿Cómo va la cunita del bebé de Clemencia?», preguntó. Una de las pequeñas levantó la mano, orgullosa, mostrando una pieza con dibujos de estrellas mal pintadas. «Mire, tía, ya casi». La otra señaló otro lado del cartón. «Rosalba dijo que si le ponemos doble refuerzo abajo no se dobla». «Eso mismo», contestó Mariela agachándose a revisar. «Si va a sostener a un bebé, tiene que quedar firme». Fernando parpadeó. Ahí estaba la respuesta y sin embargo, sonaba tan simple que costaba creerla. Las cajas vacías salían del almacén para convertirse en cunas, en pequeñas mesas, en soportes para juguetes, en organizadores, en cajones para guardar ropa, en cosas útiles que una comunidad pobre no podía comprar nuevas. La caja que todos llamaban basura estaba dando forma a la vida de otras personas.
Él dio un paso más hacia el interior, todavía en silencio. Mariela levantó la mirada de repente y lo vio. No fue un gesto de alarma, tampoco de miedo, solo una pausa breve, una confusión limpia, como si no entendiera qué hacía ahí el dueño de la empresa y por qué estaba parado en la puerta de un lugar tan distinto al suyo. Rosalba también lo notó y dejó la cuchara sobre la mesa. «Buenas tardes», dijo ella con cautela. Fernando tardó una fracción de segundo en responder. Había entrado a muchas salas de juntas, a muchas oficinas de lujo, a muchas reuniones donde todos se callaban al verlo, pero ninguna de esas escenas lo había puesto tan tenso como esa cocina humilde llena de vapor y voces bajas. «Buenas tardes», contestó al fin. Mariela se limpió las manos en el pantalón y se puso de pie. «¿Me siguió?» Fernando no intentó negarlo. Sí, no había orgullo en esa respuesta, solo honestidad. Ella sostuvo su mirada sin endurecer el rostro. Eso fue lo que más le llamó la atención. Cualquier otra persona se habría indignado. Ella no, solo esperaba. «No pensé que vendría hasta aquí», dijo Mariela. «Yo tampoco». Por un instante el silencio entre ambos no fue incómodo. Fue raro, como si los dos entendieran que estaban entrando en una conversación que todavía no sabían cómo nombrar. Rosalba miró a Fernando, luego a Mariela, y con una naturalidad casi maternal les hizo una seña hacia la mesa. «Si vino a quedarse parado ahí, por lo menos siéntese. Nadie llega a esta casa y se queda en la puerta con cara de susto». Fernando obedeció sin discutir. Eso ya era extraño en él, pero más extraño era que no le molestara hacerlo. Se sentó en una banca de madera, al borde del patio, mientras Mariela seguía acomodando cartones. Desde ahí veía todo mejor. Una niña cortando trozos de tela para forrar una base, un muchacho juntando tapas plásticas en una bolsa, una mujer midiendo con una regla vieja el ancho de una estructura hecha a mano. No era improvisación, era trabajo, trabajo real. «No entiendo», dijo Fernando finalmente, en voz baja. Mariela no dejó de mover las manos. «¿Qué no entiende?» «La caja, las cajas, todo esto». Ella se secó el sudor de la frente con el dorso de la muñeca. «Lo que le dije en el almacén era verdad. Yo saco los cartones que ya van a desechar. En la casita los usamos para hacer cunas, repisas, cajitas, separadores, hasta muebles pequeños cuando se puede. La gente acá no tiene con qué comprarlo todo, así que lo armamos nosotros». Fernando miró una estructura rectangular apoyada contra la pared. Tenía doble capa de cartón, tela limpia por dentro y un borde reforzado con cinta gruesa. «¿Eso es una cuna?» «Sí, para el bebé de Clemencia sí. ¿Quiere se lo enseño?» Él asintió. Mariela se levantó y fue hacia la pieza. Fernando la siguió con la vista. El lugar era sencillo, pero había cariño en cada cosa. En una esquina había libros infantiles apilados, algunos con páginas rotas y otros rescatados con plástico transparente. Sobre una repisa, fotos viejas. En la pared, un dibujo de varios niños tomados de la mano. En otra mesa, una lámpara pequeña sostenida con cinta y un cable remendado. La cuna estaba casi lista. Era frágil y firme al mismo tiempo. Parecía una contradicción, pero no lo era. Tenía el tipo de inteligencia que solo aparece cuando la necesidad obliga a pensar con las manos. Mariela pasó la palma por el borde. Rosalba la forra con tela suave, para que el bebé no se lastime. Las cajas grandes sirven más. Las pequeñas las usamos para guardar remedios o ropa de los niños. Cuando sobra cartón bueno, Matías y los demás hacen fotos para la escuela. Matías, uno de los chicos que crece aquí, es vivo ese muchacho. Aprende todo rápido. Si lo deja solo con una caja y unas tijeras, le arma cualquier cosa. Fernando volvió a mirar el patio. En una esquina, sentado sobre una piedra, había un niño delgado observándolo con demasiada atención. Tendría unos 12 años, quizás menos, con la clase de ojos que no se pierden nada. Fernando sintió esa mirada clavársele encima, aunque el chico no decía una sola palabra. «¿Y usted hace esto todos los días?», preguntó. María levantó los hombros. «Casi todos. A veces no logro traer mucho,
pero nunca vengo con las manos vacías. La respuesta le quedó dando vueltas. Nunca vengo con las manos vacías. Fernando miró la caja vacía que había sobre faz mesa. Entonces entendió que para ella no estaba vacía en absoluto. Tenía destino, tenía uso, tenía sentido. Lo que en el almacén se tiraba sin pensar, allí se convertía en algo que podía sostener a un bebé o darle un estante a una madre sola. Eso lo golpeó de una forma que no esperaba, porque había pasado la vida rodeado de cosas caras, oficinas de vidrio, edificios, cifras, contratos y bodegas llenas de inventario. Todo tenía valor en números, todo se medía, todo se pesaba. Y sin embargo, frente a esa mesa sencilla, con cartones remendados y manos trabajando sin descanso, sintió que estaba mirando algo mucho más valioso que cualquiera de sus balances. Una niña pequeña se acercó a Mariela tirándole de la falda. «Tía, ¿nos ayudas con la pinturita?» «Ya voy, mi amor. Déjame hablar un momento». La niña lo miró a Fernando con curiosidad, luego se escondió detrás de Mariela. Esa confianza infantil sin filtros ni miedo le produjo un desconcierto difícil de explicar. Rosalba regresó con una taza de café oscuro en la mano y se la ofreció. «Está cargadito», avisó. «Aquí no tenemos café de oficina, pero sí uno que despierta hasta un muerto». Fernando soltó una sonrisa corta, apenas visible. «Gracias». Tomó la taza con ambas manos. Estaba caliente, demasiado para sus dedos fríos. Y en ese detalle simple hubo algo que le aflojó un poco la tensión. Hacía años que nadie le servía café como si fuera una visita de verdad y no un nombre importante. Mientras bebía, siguió mirando alrededor. Había colgado un mantel sobre una cuerda, había juguetes hechos con retazos, había una olla grande hirviendo al fondo, había dos mujeres cosiendo juntas en silencio. Había un olor a pan recalentado que salía desde una cocina pequeña. Había una vida entera sostenida por el esfuerzo de muchas. Y en medio de todo eso Mariela. No la Mariela del almacén, quieta bajo la humillación de Ricardo, sino otra distinta. Aquí caminaba con soltura. La saludaban. La llamaban tía. Se agachaba para escuchar a los niños. Les tocaba la cabeza. Les acomodaba la ropa. Les hablaba con una ternura que no parecía aprendida, sino nacida adentro. Fernando no pudo evitar pensar que esas dos versiones de la misma mujer no encajaban con la idea que había visto en el depósito. Algo en él empezó a abrirse, aunque todavía no sabía qué. «¿Desde cuándo existe este lugar?», preguntó. Mariela y Rosalba se miraron un segundo. «Mucho antes de que usted supiera que existía», respondió Rosalba con media sonrisa. Doña Amparo lo levantó con sus manos. Luego nos quedamos las que pudimos seguir. Fernando levantó la vista. «¿Doña Amparo?». Mariela sintió el cambio en su tono, pero todavía no entendió por qué esa pregunta lo había tocado tanto. «Sí, Amparo Ospina, la mamá de todos acá». Fernando se quedó inmóvil. El nombre entró en el aire como si no perteneciera al presente. Amparo Ospina. No era un nombre cualquiera, no podía serlo. Algo se le movió por dentro, una punzada antigua, una imagen desordenada que no alcanzó a formar recuerdo todavía. Solo sensación, solo un temblor breve en la cara, la boca seca, el pulso acelerado. Rosalba siguió hablando, sin darse cuenta del efecto que había provocado. Ella recibía a quien llegara sin preguntar demasiado. Mujeres con niños, muchachas sin casa, viejitas solas, enfermos, gente que no tenía dónde dormir. Si no cabían en la pieza, se acomodaban en el piso. Si no había comida, la inventaba. Así empezó todo. Fernando bajó la taza despacio. Se quedó viendo la madera de la mesa como si de pronto hubiera algo escrito debajo de la pintura. No respondió de inmediato, porque aquel nombre no le sonaba solo por lo que acababa de oír. Le sonaba de otro lado, de otra época, de una parte de sí mismo que creía enterrada. Y en ese instante, antes de que pudiera ordenar el pensamiento, una de las niñas que estaba pintando en el suelo levantó la cabeza y le preguntó a Mariela: «Tía, ¿le mostramos la placa vieja al señor?». Rosalba se giró. «Sí, la que está en la pared del fondo, esa que casi nadie mira». Mariela asintió y caminó hacia una esquina del patio.
Fernando la siguió con los ojos. La niña apartó un trapo y dejó ver una tabla de madera gastada, fijada con tornillos torcidos a la pared. Estaba envejecida por el sol y la lluvia, pero todavía se distinguían las letras talladas a mano. Él entrecerró los ojos para leerlas, y en cuanto lo hizo sintió que se le iba el aire. Debajo del nombre de la casita estaba escrito en letras más pequeñas: fundada por doña Amparo Ospina. Fernando se quedó mirando la madera como si lo hubieran obligado a detenerse en medio de una caída. Había algo ahí, algo enterrado, algo que lo reconocía a él antes de que él pudiera reconocerlo. Los ruidos del patio siguieron sonando alrededor: la olla hirviendo, una risa infantil, una cuchara golpeando el borde de un vaso. Pero Fernando ya no oía bien. El mundo se le había ido cerrando alrededor de ese nombre escrito en la tabla. Amparo Ospina. Repitió la frase por dentro sin mover los labios. Amparo Ospina. Y entonces entendió, con una certeza que todavía no sabía explicar, que no estaba frente a una casualidad. Estaba frente a una puerta. Una puerta que llevaba años cerrada. Una puerta que, si se abría, podía devolverle algo que él había perdido mucho antes de hacerse rico. Fernando no apartó la vista de la placa, y por primera vez desde que siguió a Mariela, el miedo real no fue descubrir un robo, fue reconocer que ese lugar lo estaba esperando desde niño. La voz de Mariela terminó de romperlo. El niño del cuento era Fernando, y él había vivido toda su vida sin saberlo. Fernando siguió sentado en aquella banca de la casita de luz, con la taza de café ya fría entre las manos, sin atreverse a mover un solo músculo. El patio seguía vivo alrededor de él, como si nada hubiera cambiado. Los niños corrían detrás de una pelota desinflada, una mujer en la cocina golpeaba una olla, otra doblaba trozos de cartón sobre la mesa larga, y aún así para Fernando todo había quedado suspendido en el aire, atrapado en una sola frase. Ese niño nunca más volvió. La voz de Mariela le había caído encima como una piedra. No era solo lo que había dicho, era la manera en que lo dijo, con esa naturalidad de quien cuenta algo que ya dolió demasiado como para seguir temblando por dentro. Fernando bajó la mirada a sus propias manos. Eran las manos de un hombre acostumbrado a firmar acuerdos, a cerrar negocios, a mover cifras enormes. Pero en ese momento le parecieron manos ajenas, manos prestadas, como si todo lo que había construido encima de su vida no fuera más que una capa fina sobre algo mucho más frágil y mucho más antiguo. A pocos metros, Mariela todavía estaba con los niños. Se había sentado en el suelo, rodeada por 3 pequeños que le pedían otro cuento. Ella le sonrió con cansancio, se acomodó el cabello detrás de la oreja y miró hacia la entrada de la cocina, como si desde allí pudiera sostener todo lo que tenía alrededor. Después les sigo, les dijo con suavidad. Déjenme terminar esto primero. Fernando la observó sin querer interrumpir. Había algo en la forma en que ella se movía dentro de ese lugar que no encajaba con la imagen que él había visto en el almacén. Allí, bajo la luz dura del depósito, parecía una mujer callada, casi invisible. Aquí, en cambio, era otra cosa. Era abrigo, era casa. Era alguien que sabía exactamente dónde poner las manos para que todo siguiera funcionando. Rosalba, Esteves apareció desde la cocina limpiándose las palmas en el delantal. Mariela, vení un momento, le dijo. Ayúdame con la olla antes de que se me pase el arroz. Mariela asintió y dejó a los niños jugando con una caja recortada. Al pasar cerca de Fernando, él levantó apenas la vista. Ella no se detuvo, pero sí le sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. No había enojo allí, tampoco vergüenza. Solo una especie de paciencia triste, como si ya supiera que ese hombre acababa de chocar contra una pared que no entendía todavía. Fernando sintió el impulso de decir algo. No pudo. Cuando Mariela entró a la cocina, el murmullo del patio siguió envolviéndolo. Un niño delgado, de unos 12 años, se sentó en la piedra que había junto al árbol de mango y lo estudió en silencio. Fernando notó esa mirada aguda, demasiado seria para una cara tan joven. «Usted no es de aquí»,
dijo el chico al fin. Fernando giró apenas la cabeza. No, se nota. La respuesta fue simple pero tenía burla. Solo una certeza limpia, casi brutal. Fernando intentó sonreír, pero no le salió. ¿Cómo te llamas? Matías. Fernando asintió, y antes de poder preguntarle algo más, el chico ya había vuelto a mirar hacia donde estaba la cocina, como si no quisiera regalarle más atención a un desconocido. Adentro, Mariela y Rosalba hablaban en voz baja mientras revolvían el arroz. Afuera, los niños seguían repitiendo la historia que ella había empezado minutos antes. Fernando escuchó solo fragmentos, pero bastaron para que algo se le erizara por dentro. El niño flaquito, la mamá muy enferma, la casa de Amparo, el refugio perdido, el hombre de traje que nunca volvió. Fernando apretó la taza vacía con más fuerza, cerró los ojos un instante, y entonces la memoria empezó a abrirse, primero como una rendija, después como una herida. No fue un recuerdo completo. Nunca lo era al principio. Fue más bien una imagen suelta, una mano delgada sosteniéndole la suya, una cama pequeña al fondo de una pieza humilde, el olor de sopa caliente y humedad, una voz femenina diciéndole que no llorara, que todo iba a pasar. Luego otra imagen. Su madre Teresa acostada con el rostro pálido, respirando con dificultad, y una mujer robusta, de trenzas largas, sentada junto a ella con una toalla húmeda en la mano. Amparo. Fernando abrió los ojos de golpe. El nombre le cruzó la cabeza con una fuerza que casi lo mareó. Amparo Ospina. Sí, era eso, era ella. No sabía por qué no había recordado antes. O mejor dicho, sabía perfectamente por qué. Porque durante años había empujado ese pasado al rincón más oscuro de su vida, como si recordar la pobreza, el miedo y la enfermedad fuera una forma de debilidad. Había aprendido a vivir como si la historia empezara cuando el dinero apareció, como si todo lo anterior pudiera enterrarse sin consecuencias. Pero ahí estaba de nuevo, la casita, el olor a fogón, el árbol de mango, la piedra lisa junto a la pared, y aquella mujer que lo había cargado en brazos cuando él todavía no llegaba a la altura de una mesa. Fernando tragó saliva. El pecho le empezó a arder. Mariela salió de la cocina con un plato en la mano y fue a dejarlo sobre la mesa donde los niños comían. Uno de ellos la abrazó por la cintura. Ella le acarició la cabeza sin dejar de mirar hacia el patio, como si en su rutina estuviera sostenido todo lo demás. Tía, dijo una niña pequeña de trenzas apretadas, contales la historia otra vez. Mariela suspiró pero sonrió. ¿Cuál de todas? La del niño flaco. Al escuchar esas palabras, Fernando levantó la cabeza despacio. Mariela se quedó quieta un instante. Luego miró a los niños reunidos alrededor de la mesa, como si estuviera acomodando por dentro la versión exacta de algo que ya ha montado muchas veces. Bueno, dijo al fin, pero se portan callados. Los pequeños se acercaron más. Matías se quedó de pie, apoyado en el tronco del mango. Fernando siguió atento, con una tensión que ya no podía disimular. Mariela comenzó a hablar con una voz baja, casi de cuento de madrugada. Hace muchos años, en un hospital muy pobre, trabajaba una mujer llamada Amparo. No era doctora, no era directora ni tenía uniforme bonito. Trabajaba en la cocina, lavaba ollas, servía comida y hacía milagros con lo poquito que había. Un día llegó una señora muy enferma, casi sin poder sostenerse, con un niño pequeñito al lado. El niño estaba flaco, con tos, y se veía tan asustado que no soltaba la falda de su mamá. Los niños escuchaban sin moverse. En todos lados les decían que no había espacio, que no había comida, que no había cama. Nadie quería recibirlos. Pero Amparo sí. Amparo salió, miró a esa mujer y a su hijo y dijo, «Vengan conmigo, aquí nadie se queda en la calle mientras yo tenga un techo». Entonces los llevó a la casita de luz, les dio agua, sopa, una cama hecha con lo que pudo, y se quedó cuidándolos hasta que la señora pudo descansar. Fernando sintió que la garganta se le cerraba. Mariela siguió, sin saber que cada frase le estaba cayendo encima como una revelación entera. La mamá era Teresa. Y el niño. El niño era muy calladito. Tenía los ojos grandotes y una tos horrible.
Amparo le preparaba leche tibia y le decía que no se preocupara, que ahí podía dormir tranquilo. El niño estuvo un tiempo en la casita, hasta que una familia se lo llevó después. ¿Y Amparo? Mariela hizo una pausa breve. Amparo nunca dejó de preguntarse qué había sido de él. Una de las niñas frunció el ceño. ¿Y nunca volvió? Mariela negó despacio. No, nunca volvió. La palabra nunca rebotó en la cabeza Fernando con una violencia extraña. Nunca volvió. Él sintió que algo en su interior se quebraba sin hacer ruido. Ya no estaba mirando a Mariela, ni a los niños, ni al patio. Estaba mirando hacia adentro, hacia una habitación enterrada hace décadas, donde todavía estaba él, pequeño, descalzo, enfermo, aferrado a la falda de una madre que se le iba apagando. Todo volvió al mismo tiempo. La tos de Teresa, el olor a medicina barata, la voz de Amparo diciéndole que comiera, la cama junto a la ventana, el cuartito del fondo, las sábanas blancas prestadas del hospital, el llanto contenido de su madre, y una promesa. Fernando apretó los dientes. La imagen lo golpeó como si acabara de ocurrir. Teresa, delgada y febril, sosteniéndole el rostro con una mano temblorosa. Él, todavía niño, sin entender nada, solo sintiendo que algo malo estaba a punto de llevárselo todo. Y su madre, antes de morir, obligándolo a mirar a Amparo y a escuchar. No olvides a esta mujer, no la olvides nunca. Ella nos dio refugio cuando nadie nos quería mirar. Si algún día podés, volvés. Ayúdala. Recuérdale que no estuvo sola. Fernando abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. La visión se deshizo y volvió a recomponerse en otra escena. Él, ya más grande, vestido con ropa prestada, mirando desde una camioneta a una mujer que se quedaba atrás en esa misma puerta. Su nuevo tutor hablando rápido. El viaje, la mudanza, la promesa de una vida mejor, y luego el silencio. Los años, la vergüenza, el olvido. Había crecido convencido de que lo habían sacado de un lugar miserable para darle futuro. Nunca pensó en lo que había dejado detrás. Nunca pensó en la mujer que lo había sostenido cuando su madre ya no podía. Fernando sintió un mareo leve y se llevó la mano a la frente. Mariela, todavía rodeada de niños, seguía hablando sin notar el derrumbe que se estaba produciendo a pocos metros. Mi mamá decía que ese niño era muy valiente, que apenas se le veía la cara de lo flaco que estaba, pero que jamás soltaba la mano de su mamá. Y cuando ella murió. Bueno, Amparo se quedó con él un tiempo, como si fuera suyo. Lo bañaba, lo alimentaba, le buscaba ropa. Después vino un señor a buscarlo, un familiar, y se lo llevó. Matías se cruzó de brazos. ¿Y nunca llamó? Nunca, respondió Mariela, con una tristeza suave. Amparo lo esperó mucho tiempo. A veces se sentaba en la puerta a mirar la calle, como si en cualquier momento él fuera a aparecer con la misma cara de siempre. Pero no regresó. Fernando ya no podía respirar bien, no porque faltara aire, porque sobró verdad. Se puso de pie tan despacio que la banca crujió debajo de él. Nadie parecía haberlo notado todavía. Los niños seguían pendientes del cuento. Rosalba se movía entre la cocina y el patio. Y Mariela, por un instante, alzó la vista, lo vio, no se asustó, no hizo un gesto raro. Solo notó que Fernando estaba pálido, con los ojos brillosos y la mandíbula apretada como si estuviera conteniendo una tormenta. ¿Se encuentra bien?, preguntó ella en voz baja, todavía desde donde estaba. Fernando intentó responder con normalidad, pero no pudo sostener el tono. Creo, dijo, y la voz le salió rota. Creo que necesito un momento. Mariela dejó a los niños con Matías y caminó unos pasos hacia él. La cercanía le hizo más difícil mentir. Fernando sintió que si ella le tocaba el hombro se iba a deshacer ahí mismo delante de todos. Venga, le dijo Mariela, sin invadirlo. Si quiere, puede sentarse un poco atrás. Allá se está más tranquilo. Él asintió casi sin fuerzas. Pero antes de seguirla, se quedó mirando nuevamente la mesa donde todavía había cajas abiertas, cintas, pedazos de cartón, telas viejas. Todo aquello que en el almacén parecía deshecho ahora tenía otra forma, otro sentido. Y en ese mismo instante, Fernando entendió algo que le pesó más que cualquier sospecha de robo.
Él no solo había abandonado a una mujer buena, había abandonado la casa donde lo habían salvado. Había abandonado a la persona que sostuvo su infancia cuando su madre ya no podía hacerlo. Y durante años había pasado por la vida como si nada de eso existiera. Ese pensamiento lo dejó vacío por dentro. Mariela lo llevó hasta una esquina del patio, donde el ruido se escuchaba más lejos. Fernando se dejó caer en una silla plástica. Se pasó una mano por los ojos, pero las lágrimas ya no se podían frenar. Mariela se quedó de pie frente a él, con una expresión serena, aunque marcada por esa clase de preocupación que no necesita demasiadas palabras. «Usted está muy pálido», dijo ella. «¿Quiere agua?» Fernando negó con la cabeza. «No, no es eso». Ella esperó. No lo apuró. Esa paciencia terminó de romper la coraza que aún le quedaba. «Yo conocí ese lugar», dijo él al fin. Mariela lo miró con atención. «¿La casita?» Fernando tragó saliva. «Sí, vine aquí cuando era un niño». Ella se quedó en silencio, como si no quisiera interrumpir algo que apenas empezaba a salir. Fernando bajó la vista al piso de cemento. «Mi madre se llamaba Teresa Mendoza», dijo, y en ese instante la palabra madre le dolió como si la pronunciara por primera vez. «Ella murió aquí». Mariela abrió un poco más los ojos. No respondió enseguida, solo lo observó con una gravedad nueva, como si de repente todas las piezas empezaran a moverse en su cabeza. Fernando continuó, ya sin poder detenerse. «Yo viví un tiempo en este lugar, o eso creo. Hay cosas que recordé recién ahora. Amparo, la cocina, la cama del fondo, la tos de mi madre, ella me cuidó». Mariela llevó una mano a la boca casi por reflejo. «¿Usted es?» Fernando cerró los ojos. Las lágrimas le corrían sin vergüenza. «Soy el niño flaco del cuento». La frase cayó entre ellos con un peso enorme. Mariela no se movió. Parecía no saber si debía acercarse o si lo correcto era dejar que esa verdad terminara de acomodarse sola. Al fondo, los niños seguían riéndose, ajenos a la sacudida que acababa de atravesar el patio. Fernando respiró hondo, pero el aire le tembló dentro. «Yo le prometí a mi madre que volvería», murmuró. «Se lo prometí, y nunca lo hice». Mariela lo miró como si de pronto viera no al dueño de una empresa, sino a un hombre herido por algo mucho más viejo que él. «No sabía», dijo ella con honestidad. «Nadie sabía». Fernando negó despacio. «Eso no cambia nada. Yo la olvidé. A ella. A Amparo. A este lugar. Olvidé todo lo que me sostuvo cuando no tenía nada». La voz le falló al final. Se cubrió la cara con una mano, avergonzado de llorar como no había llorado en años. Mariela dio un paso hacia él, pero no lo abrazó todavía. Esperó un segundo, como si le estuviera dando espacio para no quebrarse del todo delante de un desconocido que ya no era un desconocido. «Mi mamá nunca dejó de hablar de ese niño», dijo por fin. «Siempre decía que seguramente estaba estudiando, que tal vez tenía buena ropa, que ojalá alguien lo hubiera querido mucho. Ella nunca pensó mal de él». Fernando soltó una risa corta, ahogada, sin alegría. «Y yo pasé toda mi vida sin saber que ella guía pensando en mí». Mariela bajó la mirada un instante. Cuando volvió a levantarla, sus ojos estaban húmedos. «A veces la vida hace esas cosas», susurró. «Nos separa de quien más deberíamos haber cuidado». Fernando apretó la mandíbula. Era peor que cualquier acusación, porque no venía con gritos, venía con verdad. En ese momento, Rosalba apareció al otro lado del patio y llamó a Mariela para que ayudara a servir la merienda. Mariela respondió con un gesto y volvió la vista hacia Fernando antes de irse. «Quédese aquí si quiere», le dijo. «Nadie le va a decir nada». Fernando asintió, pero no se quedó inmóvil. Miró otra vez hacia el fondo del patio, donde colgaba la tabla gastada de la entrada. El nombre de Amparo seguía ahí, clavado en la madera como una herida y como un altar. Sintió que tenía que verla más de cerca. Se puso de pie con dificultad y caminó solo a la pared del fondo. Cada paso le pesaba como si estuviera atravesando no un patio, sino años enteros. A medida que se acercaba, el ruido de la casita parecía alejarse. Todo se redujo a ese rectángulo viejo de madera, al polvo sobre los tornillos,
al tallado irregular de unas letras hechas a mano. Fundada por doña Amparo Ospina, Fernando pasó la yema de los dedos por encima del nombre. Estaba gastado por el tiempo, pero seguía allí, real, igual que la promesa, igual que la culpa. Y entonces algo más apareció en su memoria. Una noche, una vela encendida, la respiración cansada de Teresa, Amparo de pie junto a la cama, guardando unas hojas dobladas en un cajón. Y ella diciéndole, con la voz serena de una mujer que ya entendía demasiado del dolor, que si algún día él volvía siendo grande, no la buscara con regalos, sino con gratitud. Fernando soltó el aire de golpe. Ya no tenía dudas, ya no estaba imaginando. Ese lugar era suyo en una parte que había dejado podrirse en silencio. Se apoyó con una mano en la pared de ladrillo y bajó la cabeza. Lloró sin ruido. Lloró como no había llorado ni cuando murió su madre, ni cuando perdió a su esposa, ni cuando sintió que todo le quedaba lejos. Lloró por lo que no recordó, por lo que no volvió a tiempo, por la mujer que lo había salvado y a la que nunca buscó. Dentro del patio, Mariela terminaba de repartir los platos, pero varias veces giró la cabeza en dirección a él. Había entendido lo suficiente como para no presionarlo. Aún así, había algo en su rostro que mostraba que ya sabía que ese hombre no había llegado allí por casualidad. Fernando levantó la vista otra vez hacia la tabla. Amparo Ospina. Y por primera vez en toda su vida adulta, sintió que el dinero que tenía, los edificios que levantó y el apellido que llevaba no significaban absolutamente nada frente a ese nombre, porque ese nombre era la raíz de todo, y él la había dejado sola. Fernando cerró los ojos con fuerza, tragando el llanto, mientras en la casita de luz el eco de la voz de Mariela seguía flotando entre los niños, como si todavía estuviera contando un cuento. Pero ya no era un cuento, era su vida entera volviendo para reclamarle. Y en ese silencio, con la mano pegada a la madera vieja, Fernando entendió que ya no podía seguir huyendo. Si quería saber quién era de verdad, tendría que mirar a la mujer que lo había cuidado cuando todavía era apenas el hijo enfermo de Teresa. Con la verdad ya frente a él, Fernando regresó a la casita decidido a mirar a los ojos a la mujer que había protegido su infancia. Mientras Bermúdez firmaba el despido de Mariela, Fernando ya estaba descubriendo que esa mujer no era una ladrona, sino la pieza que podía derrumbar todo el fraude. La mañana siguiente empezó antes de que saliera el sol. En la torre de Valencia Logística todavía no se había encendido ni la mitad de las luces, cuando Fernando ya estaba sentado en su despacho, con la camisa arremangada y el teléfono pegado a la oreja. No tenía el gesto de siempre. No hablaba como el dueño de una empresa, hablaba como un hombre que acababa de ver algo que no podía seguir ignorando. Patricia Benavides entró con una carpeta bajo el brazo y 2 tazas de café en la mano. Se la alcanzó en silencio, porque ya había aprendido que cuando Fernando tenía esa mirada, lo peor que uno podía hacer era interrumpirlo. ¿Encontraste algo más?, preguntó él apenas la vio. Patricia dejó la carpeta sobre el escritorio y respiró hondo. Sí, y no es poco. Fernando apartó la taza sin probarla. Abrió el folder con rapidez, como si llevara horas esperando ese momento. Dentro había copias de correos, movimientos de inventario, notas internas, reportes que no habían pasado por la contabilidad oficial y varias hojas marcadas con resaltador amarillo. Lucía me mandó todo lo que guardó, dijo Patricia. No solo el incidente de Mariela, también otros casos parecidos. Bermúdez lleva tiempo moviendo piezas sin autorización. Fernando pasó la vista por los papeles sin hablar. Iba quedándose quieto por fuera, pero por dentro cada línea le abría una grieta nueva. «¿Qué tan grave?», murmuró. «Grave de verdad», respondió Patricia. «Hay trabajadoras despedidas con excusas idénticas, siempre mujeres. Siempre de los turnos más duros, siempre sin respaldo suficiente para defenderse. Y en varios reportes aparece la misma maniobra. Primero un faltante en bodega, luego una acusación, después un despido por pérdida de confianza. Pero los números no cuadran.
Fernando levantó la mirada. ¿Y el material? Patricia dudó un segundo. Parte sí desaparecía, pero no por ellas. Hay salidas registradas en horarios que Bermúdez cubrió con órdenes verbales. El detective que contrataste está siguiendo la ruta de esa mercancía. Ya encontró dos intermediarios y un almacén paralelo al otro lado de la ciudad. Fernando apretó la mandíbula. Entonces no era una sospecha, era una red. Patricia asintió. Eso parece. Fernando se quedó un momento mirando la ventana. Afuera, la ciudad ya empezaba a moverse, pero en su despacho todo seguía con una quietud pesada, casi de funeral. Pensó en Mariela saliendo del depósito con esa caja vacía entre los brazos. Pensó en la forma en que no había gritado, no había suplicado, no había bajado la cabeza. Pensó en Bermúdez humillándola delante de todos, como si el poder le perteneciera de nacimiento. Y por primera vez no sintió solo rabia, sintió vergüenza. Quiero a ese detective aquí a las 9, dijo al fin, y quiero a Lucía también. Hoy mismo vamos a revisar cada despido, cada firma, cada reporte. Si Bermúdez hizo esto con otras mujeres, no va a salir limpio. Patricia tomó nota de inmediato. Ya le avisé, también está viniendo Esteban Rojo con la información de campo. Dice que encontró a una de las despedidas, una mujer llamada Delia Montalbán. Fernando alzó apenas una ceja. ¿La conoce Mariela? No lo creo. Pero parece que Delia perdió el trabajo por una acusación igual de sucia. Y desde entonces vive vendiendo comida en una casta cerca de la terminal. Fernando se puso de pie. Entonces no vamos a esperar más. Mientras en la empresa se movían documentos y lealtades, en la casita de Luz la mañana era otra cosa. Allí el ruido venía de las ollas, de los pasos pequeños, de las voces que llamaban a los niños por su nombre. Nadie hablaba de cuentas ni de acciones. Se hablaba de sopa, de pañales, de tareas, de telas por cortar y cartones por reutilizar. Mariela estaba agachada junto a una mesa, ayudando a Rosalba a reforzar una cuna con tiras de cartón grueso. Llevaba el cabello recogido y una expresión serena, pero no engañaba a nadie. Rosalba la conocía demasiado bien como para no notar el cansancio en los hombros. «No dormiste nada», dijo Rosalba sin levantar la vista. «Dormí poco. Eso no es dormir, mija». Mariela sonrió apenas, sin ganas. «Ya se me va a pasar». Rosalba dejó el cartón a un lado y le tocó el brazo. «Lo de ayer fue duro, no te lo voy a discutir, pero no te me hundas ahora». Mariela bajó la mirada. «No me duele solo lo que hizo Bermúdez. Me duele que nadie dijera nada». Rosalba suspiró. Sabía que esa era la herida más fea. A veces la gente calla por miedo, no porque no vea. Igual duele. Desde la puerta, Matías observaba en silencio. El chico no se metía en conversaciones de adultos si no era necesario, pero esa mañana traía algo raro en la cara. Tenía las manos en los bolsillos y el cuerpo quieto, como si estuviera esperando el momento correcto. «Tía Mariela», dijo al fin. Ella alzó la vista. «¿Qué pasa, Mati?» El muchacho vaciló, luego se acercó un poco más. «Ayer vino otra vez el señor del traje. ¿Fernando?» Matías asintió. «Sí, pero no entró como antes. Se quedó afuera un buen rato, miraba la casa como si la conociera desde siempre». Rosalba también se giró. «¿Lo viste bien?» Y estaba llorando. El silencio cayó de inmediato. Mariela dejó el cartón sobre la mesa. No dijo nada al principio, solamente se quedó inmóvil, como si la noticia hubiera tocado algo que todavía no terminaba de entender. Luego respiró hondo. Seguro que era él, seguro. El mismo de la otra vez. Mariela miró hacia el patio, donde los niños corrían detrás de una pelota remendada. Algo en su pecho se apretó, pero no de miedo. Era otra cosa, una intuición extraña. «Yo necesito verlo», dijo en voz baja. Rosalba la observó con atención. «Entonces hacelo hoy, antes de que todo esto se siga enredando más». Mariela no respondió. Se limitó a secarse las manos en el delantal y caminar hacia la puerta con la sensación de que el aire había cambiado de densidad alrededor de ella. Fernando llegó a la casita de Luz poco después del mediodía. No vino con el traje impecable del día anterior.
Esta vez llevaba una camisa clara, sencilla, sin corbata, y los zapatos limpios pero menos formales. Cuando empujó el portón de madera, no traía detrás a ningún escolta visible, solo a Arturo, que se quedó fuera del cerco como siempre, respetando la entrada de aquel lugar como si fuera un templo. Dentro, Mariela lo vio antes de que él dijera una palabra. Los ojos se le quedaron quietos. Fernando también se detuvo. No era la primera vez que se veían, pero ahora todo era distinto. Ya no estaban en el depósito bajo la tensión del escándalo. Ya no eran el dueño y la empleada. Ya no había gritos ni acusaciones encima. Solo estaban ahí, uno frente al otro, en el mismo patio donde el pasado había esperado tanto tiempo. Mariela fue la primera en hablar. «Usted volvió». Fernando tragó saliva. Sí. Ella lo miró largo, con esa forma suya de leer a las personas sin esfuerzo. Luego preguntó algo que lo dejó inmóvil. «¿Es verdad lo que me dijo ayer? ¿Que ese lugar le era conocido?» Fernando bajó la vista un segundo, como si el cuerpo le pidiera tiempo para sostenerse. «Sí», respondió. «Era yo era ese niño». Mariela no reaccionó de inmediato. Se quedó en silencio como si la frase necesitara recorrerle todo el cuerpo antes de convertirse en certeza. «El niño flaco», dijo por fin, casi sin voz. Fernando asintió. «El mismo». Mariela cerró los ojos apenas. Cuando los abrió, ya tenía los suyos brillosos. «Dios mío». Fernando dio un paso, luego se detuvo. Parecía no saber si acercarse o no. Mariela, en cambio, se movió primero. Le sostuvo la mirada con una mezcla de ternura y sorpresa, como si de pronto todas las piezas rotas de la historia hubieran encontrado al fin su sitio. «Mi mamá hablaba de usted», dijo ella. «Siempre decía que era un niño educado, calladito, pero con unos ojos enormes. Decía que se pegaba a la falda de su mamá como si no quisiera perderla nunca». Fernando soltó una risa pequeña, quebrada. «Yo no me acuerdo de eso, ahora no. Pero sé que era así, y sé que ella lo quería mucho». Él tragó saliva con dificultad. «Yo no volví, nunca volví». La voz le salió tan baja que parecía romperse antes de llegar al aire. Mariela bajó un poco la mirada y luego la volvió a levantar. «A veces uno no vuelve porque no sabe cómo», dijo. «No siempre es olvido por crueldad. A veces es vergüenza, a veces es dolor». Fernando sintió que algo le apretaba el pecho. «Yo tuve todo», murmuró, «o eso creí, y en el proceso dejé ahí lo único que de verdad me había sostenido». Mariela no respondió enseguida. En vez de eso, se giró hacia el fondo del patio y caminó hasta la tabla vieja clavada en la pared. Fernando la siguió con la mirada. La madera estaba gastada por la lluvia, por el sol, por los años, pero el nombre seguía allí, fundada por doña Amparo Ospina. Mariela pasó los dedos por las letras. «Ella levantó esto con casi nada», dijo. «Mi mamá decía que las cosas se sostienen con manos, sí, pero también con memoria. Si nadie recuerda, todo se cae». Fernando se acercó despacio. Cuando leyó el nombre grabado en la madera, se le aflojó la boca. Había una emoción que no sabía nombrar. Era alivio, culpa, cariño, vergüenza, todo junto. «Amparo», susurró. Mariela se volvió hacia él. «¿La recuerda bien?» Fernando tardó un segundo en responder. «La recuerdo como se recuerda una salvación. No con claridad, sino con peso». Mariela dejó escapar el aire con suavidad, como si esa respuesta le bastara. Del fondo de la cocina salió Rosalba, limpiándose las manos en el delantal. Al ver a Fernando, no mostró sorpresa. Ya la noticia de quién era había corrido entre las mujeres con la velocidad que corren las cosas importantes en los lugares donde la gente vive con poco. «Pasen a la banca», dijo ella. «Aquí nadie conversa parado si la cosa es seria». Fernando obedeció. Mariela también. Se sentaron en la banca de madera junto al patio, donde el árbol de mango proyectaba una sombra tibia sobre el suelo. Durante unos segundos nadie habló. Se oían las voces de los niños al fondo, una olla moviéndose sobre el fogón, el canto breve de un ave sobre el techo. Al final, Fernando fue el que rompió el silencio. «Yo me fui de aquí con una promesa», dijo. «Se la hice a mi madre cuando estaba muriendo. Le dije que volvería, que buscaría a la mujer que nos había ayudado. Y no lo hice».
Mariela lo miró con una serenidad casi triste. Su mamá confiaba en usted, y yo le fallé. No se le puede cambiar el pasado con culpa, respondió ella. Pero sí con lo que haga ahora. Fernando la miró como si esas palabras le hubieran golpeado donde más dolía. Entonces Mariela hizo algo inesperado. Se levantó, entró a la cocina y volvió con una caja de latón algo abollada. La colocó despacio sobre la banca. Mi mamá guardó esto hasta el final, dijo. Me pidió que no lo abriera sola si algún día aparecía usted. Fernando bajó la vista hacia la caja. ¿Qué hay adentro? Cartas, fotos y una libreta. Creo que ahí está casi toda la historia de este lugar. Él levantó la tapa con cuidado, como si temiera romper algo sagrado. Adentro había papeles viejos, una cinta amarillenta, 2 fotografías descoloridas y un cuaderno forrado en tela. La primera cosa que vio al abrirlo fue la letra de Amparo, redonda, limpia, paciente. Mariela le dejó espacio, no le apuró. Fernando pasó páginas con las manos temblorosas hasta que encontró una anotación con fecha escrita a lápiz. La leyó en silencio y cuando terminó tuvo que cerrar los ojos. Mariela esperó. ¿Qué dice?, preguntó al fin, en voz baja. Fernando tardó un momento en responder. Cuando habló, lo hizo con la garganta apretada. Dice que mi madre llegó aquí muy enferma, que yo no me soltaba de ella, que Amparo me dio leche tibia y que yo me la tomé sin llorar. Dice que le prometió a mi madre que me cuidaría mientras pudiera, y que cuando me fui, ella siguió esperándome por años. Mariela bajó la mirada un instante. Sí, eso me contó mi mamá también. Fernando apretó la libreta contra el pecho. Ya no pudo sostener el llanto. No fue un estallido ruidoso, fue peor. Fue un quiebre silencioso, de esos que dejan al hombre de pie y al mismo tiempo completamente deshecho por dentro. Mariela no se movió, solo puso una mano sobre su espalda, firme, sin invadirlo. El gesto fue suficiente para que Fernando cerrara los ojos y dejara salir el dolor que llevaba años fingiendo no tener. En la puerta de la cocina, Matías miraba la escena con los brazos cruzados. Rosalba se quedó a su lado. «Ese hombre trae algo muy roto encima», murmuró el chico. «Sí», respondió Rosalba, «y llegó tarde. ¿Se puede arreglar?» Rosalba tardó en contestar. «Algunas cosas sí, otras por lo menos se pueden nombrar». Mientras tanto, en la oficina administrativa de Valencia Logística, el ambiente era completamente otro. Lucía Paredes estaba sentada frente a su computadora con el ceño duro y un café intacto a su lado. Había pasado la noche revisando archivos, respaldando mensajes, comparando firmas y sacando copias de todo. Patricia entró con el detective privado unos minutos después. Esteban Rojo dejó una carpeta gruesa sobre la mesa. «Ya está confirmado», dijo sin rodeos. Bermúdez movía inventario por fuera con 2 intermediarios. Uno de ellos tiene local en el sur, el otro trabajaba con transporte tercerizado. Usaban despidos falsos para cubrir faltantes. Lucía entrelazó los dedos. ¿Cuántas mujeres? Hasta ahora 7 con evidencia sólida. Puede haber más, pero estas 7 ya alcanzan para abrir un caso serio. Fernando llegó cuando ya estaban todos reunidos. Entró sin anunciarse. Saludó apenas con la cabeza y se sentó al centro de la mesa, no en la cabecera. Junto a él dejó la carpeta que había traído desde la casita de luz. «Quiero que esto se haga bien», dijo con voz firme, sin atajos, sin protección de nadie. «Si Bermúdez hizo lo que creemos, va a caer con todo». Lucía levantó la vista. «Si damos este paso, ya no hay vuelta atrás». «Nunca la hubo», respondió Fernando. Esteban abrió su carpeta y comenzó a hablar con precisión. Mostró rutas, fechas, registros alterados, diferencias entre almacenes, nombres de empleados que habían sido presionados para callar. Cada dato caía sobre la mesa como una pieza de metal frío. «También encontré a Delia Montalbán», agregó. «Vivía vendiendo comida cerca de la terminal. La despidieron hace 2 años por una acusación igual de falsa. Tiene al niño con ella otra vez, pero lleva meses endeudada». Fernando se pasó una mano por la cara. «Quiero verla hoy». «Ya está avisada», dijo Patricia. «Accedió a recibirnos». Fernando asintió.
Entonces se puso de pie y miró a todos alrededor. Lucía, prepare el reporte formal. Patricia, haga copias de todo. Esteban, siga con el rastro de la mercancía. Y cuando yo diga, quiero consejo extraordinario. Bermúdez no se va a ir con una carta, se va a ir con pruebas. Nadie discutió. A media tarde, Mariela recibió una llamada de Fernando. No duró mucho. Necesito que venga, le dijo él. ¿A la empresa? Sí. ¿Pasó algo? Pasó bastante. Quiero que usted escuche esto conmigo. Mariela guardó silencio un momento. Luego contestó, voy en camino. Cuando llegó a la torre corporativa sintió el golpe del contraste en el pecho, el aire acondicionado, el brillo del piso, la gente caminando con prisa, los trajes, los relojes, las voces medidas. Todo le parecía otro mundo. Fernando la esperaba en la sala de reuniones, de pie, junto a Lucía y el detective. Cuando la vio entrar, le hizo un gesto para que se acercara. Bermúdez no estaba todavía allí, pero su ausencia pesaba igual. Fernando señaló la silla a su lado. Siéntese, Mariela. Ella dudó apenas, luego obedeció. Lucía le explicó todo con lenguaje claro. Le mostró los reportes, los nombres, los inventarios, los movimientos irregulares. Mariela escuchó en silencio, con la cara seria, mientras las piezas empezaban a encajarle con un peso casi insoportable. Así que no era solo conmigo, dijo al fin. No, respondió Esteban, no era solo con usted. Mariela apretó las manos sobre su falda. ¿Y las otras? Ya las estamos ubicando, dijo Lucía, una por una. Fernando giró hacia ella. Quiero que sepan algo, dijo con voz grave. Nadie más va a pasar por esto con mi apellido al frente. Lo que pasó en mi empresa no se tapa, se arregla, y si alguien tiene que caer, va a caer de verdad. Mariela lo miró por un segundo y entendió que esa promesa no era para ella solamente. Era para todas las que nunca tuvieron a quien contarle lo que vivieron. No mucho después, una asistente anunció la llegada de Ricardo Bermúdez. Entró con la seguridad de quien aún cree tener respaldo. Venía ajustándose el saco, con la frente alta y la boca lista para discutir. Pero en cuanto vio a Mariela sentada junto a Fernando, su expresión cambió apenas un instante, lo suficiente para delatarlo. ¿Qué hace ella aquí?, soltó. Esta es una reunión. Fernando no levantó la voz, ni siquiera lo miró de inmediato. Siéntese, Bermúdez. El hombre obedeció pero con evidente molestia. Fernando abrió la carpeta y la dejó sobre la mesa. Lucía empujó otra al centro. Patricia encendió la pantalla. Esteban dispuso las fotos de los almacenes paralelos. Todo empezó a verse demasiado claro. Llevo horas revisando sus movimientos, dijo Fernando, y los números no le favorecen. Bermúdez soltó una risa seca. ¿Movimientos? Yo he trabajado para esta empresa durante años. Usted sabe perfectamente quién sostiene esta operación. Sí, respondió Fernando. Ya lo sé. Luego dejó caer una hoja sobre la mesa. Y también sé cómo despidió a 7 mujeres con excusas inventadas para esconder sus robos. Ricardo se irguió en la silla. Eso es absurdo. No tiene pruebas. Las tengo. Fernando señaló la pantalla, donde aparecían registros, fechas, firmas, videos y testimonios. Bermúdez parpadeó una vez, luego otra. Ya no pudo sostener la misma cara de antes. Hay declaraciones firmadas, continuó Fernando. Hay rastreo de mercancía. Hay intermediarios. Hay empleados dispuestos a testificar, y hay una de sus víctimas sentada aquí mismo. Mariela levantó la mirada, sin bajar la cabeza esta vez. A mí me acusó de ladrona delante de todos, dijo con una calma que le dolió a Ricardo más que cualquier grito. Pero la caja estaba vacía. Lo que usted quería esconder era otra cosa. Bermúdez apretó los dientes. Usted no entiende cómo funciona esto. No, dijo ella. Yo entiendo muy bien. Usted se aprovechó de mujeres que necesitaban el trabajo. Las humilló, las usó como escudo. Lucía intervino antes de que el aire se volviera todavía más denso. Señor Bermúdez, todo lo que está aquí será remitido hoy mismo a legal y a las autoridades. Su separación es inmediata. Ricardo se puso de pie de golpe. ¿Separación? ¿Usted sabe lo que está diciendo? Yo tengo contactos. Tengo años aquí.
No pueden hacerme esto por el capricho de una empleada y un escándalo inventado. Fernando se levantó también. Esta vez sí lo miró de frente. No es un capricho, es una investigación. Ricardo abrió la boca para responder, pero Fernando habló primero. Y no se equivoque, no estoy defendiendo solo a Mariela, estoy defendiendo a Delia Montalbán, a las otras mujeres que usted hundió, a los trabajadores que usted cayó, y a esta empresa que convirtió en su caja personal. Bermúdez quedó inmóvil. Por primera vez parecía haber entendido que el piso ya no estaba de su lado. «Tiene 5 minutos para sacar sus cosas», dijo Lucía seca. «Seguridad lo acompañará». Ricardo la miró con rabia. «Ustedes se van a arrepentir». Fernando ni siquiera parpadeó. «Lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo visto antes». Cuando los guardias entraron, Bermúdez quiso resistirse, pero no tenía ya margen. Se fue con la cara roja y los ojos llenos de una furia que no encontraba salida. Al cruzar la puerta, lanzó una última mirada hacia Mariela. Ella no apartó la vista, pero tampoco le dio el gusto de devolverle odio. Ya estaba en otra parte. La reunión terminó en un silencio pesado, de esos que dejan a todos respirando distinto. Lucía cerró la computadora. «Esto apenas empieza», Fernando asintió. «Sí, pero empieza bien». Esa noche, de vuelta en la casita de luz, Mariela encontró a Fernando sentado en la banca del patio, mirando el árbol de mango. Él ya no parecía el mismo hombre del depósito ni el de la sala de juntas. Tenía los ojos cansados, los hombros un poco caídos, como si todo lo que acababa de removerle el pasado le hubiera aflojado también la forma de pararse ante el mundo. Mariela se sentó a su lado. «Ya cayó», dijo ella en voz baja. Fernando soltó aire lentamente. «Sí, ¿y ahora?» Fernando no respondió enseguida. Miró la tierra, la piedra, las luces tibias de la cocina al fondo. Luego habló con una sinceridad rara en él. «Ahora viene lo más difícil», Mariela lo observó. «¿Qué cosa?» Él tardó un segundo en contestar. «Arreglar todo lo que el olvido rompió». Mariela bajó la mirada y por primera vez en mucho tiempo no supo si lo que sentía era pena, alivio o esperanza. Solo supo que el camino todavía no terminaba. Y en algún lugar de la ciudad, entre papeles, llamadas y nombres que empezaban a caer, Fernando entendió que derribar a Bermúdez era apenas el primer golpe. Lo verdaderamente duro sería reconstruir la parte de su vida que había dejado abandonada en aquella casa de madera, bajo el nombre de una mujer que lo salvó cuando era niño. Porque la justicia ya había empezado, pero lo que venía después todavía dolía más. Al final, Fernando entendió la verdad más dura de todas. Lo que Mariela cargaba cada tarde no era cartón vacío, sino la herencia completa de una vida hecha de amor. Durante varios días, la ciudad pareció enterarse de la historia al mismo tiempo. No porque alguien la contara con adornos, sino porque ya no se podía ocultar. El despido de Mariela, las mentiras de Bermúdez, los inventarios alterados, las mujeres humilladas una por una. Todo salió a la luz con una fuerza que ni él mismo pudo frenar. Y cuando el caso dejó de ser rumor de almacén para convertirse en noticia, ya no hubo marcha atrás. Las primeras en sentir el cambio fueron ellas. Delia Montalbán volvió a entrar por la puerta principal de Valencia Logística sin bajar la cabeza. Esa mañana no llevaba la ropa gastada de antes ni la mirada apagada de quien ya no espera nada. Llevaba a su hijo de la mano, un niño flaco, de ojos atentos, que miraba todo como si el mundo estuviera hecho de cosas que todavía no sabía nombrar. Fernando la recibió en una oficina pequeña, sin mesa de por medio. Eso ya decía bastante. «Gracias por venir», le dijo él, de pie. Delia tardó unos segundos en responder. Todavía había en ella una desconfianza vieja, esa que dejan los golpes cuando no son físicos, pero sí hacen daño de verdad. «No vine por agradecimiento, señor Valencia», contestó al fin. «Vine porque me dijeron que usted quería escucharme de frente». Fernando asintió. «Y porque le debo eso, le debo escucharla, pedirle perdón y reparar lo que se pueda». Delia soltó una risa breve, cansada.
Ojalá todos los hombres que destruyen vidas aprendieran a decir eso a tiempo. El silencio que siguió no fue incómodo, fue honesto. El niño, mientras tanto, se había quedado mirando la ventana. Mariela estaba afuera con él, agachada para hablarle a su altura. Le ofreció una galleta y el pequeño la aceptó como si estuviera recibiendo un tesoro. ¿Quieres conocer la casita de luz?, le preguntó ella. El niño asintió sin hablar. Entonces Delia salió y las dos mujeres se miraron un instante. No hacía falta explicarse nada. Las dos sabían lo que era perder algo y tener que reconstruirse con las manos vacías. «Ya me dijeron que recuperaste a tu hijo», le dijo Mariela en voz baja. Delia apretó los labios para no llorar. «Todavía no sé cómo agradecerte. Cuando vi que ustedes estaban moviéndose por mi caso, pensé que era otra mentira más. Después me llamaron del juzgado. No me lo creía». Mariela le tomó una mano con suavidad. «No fue suerte, fue justicia, por fin». Delia bajó la mirada hacia su niño. «Él casi no me recuerda. Se acostumbró a vivir lejos de mí. Eso es lo que más me dolió». Mariela respiró hondo antes de responder. «Eso se cura con tiempo y con verdad. No se arregla de un día para otro, pero se cura». Fernando las observaba desde la puerta. Aquel gesto simple, dos mujeres hablándose sin miedo, sin órdenes, sin vergüenza, le parecía más valioso que cualquier balance anual. Afuera, la historia siguió creciendo. El ministerio tomó el caso. Los documentos recopilados por Lucía, Patricia y Esteban Rojo sirvieron para abrir procesos formales contra Bermúdez y contra los cómplices que había movido detrás de él. Los bienes recuperados comenzaron a ser destinados a las mujeres afectadas. No fue solo una sanción, fue una restitución y una por una las otras trabajadoras empezaron a reaparecer. Sonia Arango, que había vendido frutas en una esquina durante meses. Mercedes Tinoco, que cosía ropa ajena para sostener a sus nietos. Adelina Quispe, que vivía en un cuarto donde la humedad subía por las paredes. Berta Palencia, Rosario Velasco, Eugenia Montesino, mujeres distintas pero con la misma herida, haber sido acusadas con la facilidad con la que se pisa una hoja seca. Fernando las recibió sin traje, sin oficina lujosa, sin discursos aprendidos. Las escuchó una por una en una sala sencilla del edificio, con una libreta abierta y el celular apagado. Algunas hablaron con rabia, otras apenas pudieron empezar. Una de ellas, Berta, no aguantó más de 2 frases antes de romper a llorar. «Me hicieron sentir que yo era basura», dijo tapándose la cara, «y yo me lo creí por meses». Fernando bajó la cabeza. «Eso termina hoy», y por primera vez, lo dijo sin sonar como un empresario resolviendo un problema. Lo dijo como un hombre que por fin entendía el peso de las palabras. Lucía Paredes también cambió. En otra época, habría sido la mujer que seguía el protocolo y luego se refugiaba en el papel. Pero ahora ya no. Había visto demasiado. Había guardado pruebas, desobedecido en silencio, protegido la verdad con la paciencia de quien sabe que algún día todo va a explotar. Una tarde, encontró a Mariela en la casita ayudando a reparar una mesa. «Necesito decirle algo», le confesó. Mariela levantó la vista. «Diga». Lucía se quedó de pie, sin el escudo de la oficina ni la rigidez del cargo. «Yo firmé ese despido bajo presión y todavía me duele, no lo justifico. Sé que no estuve a la altura cuando debía». Mariela la miró con calma. «Usted sí estuvo cuando importó, guardó lo que otros querían tirar. Eso también cuenta». Lucía tragó saliva. «No sé si me perdono del todo». «No tiene que hacerlo hoy», respondió Mariela. «Solo no vuelva a callarse». Ese fue el verdadero cierre de muchas cosas. Nadie salió limpio, pero sí salió despierto. La casita de luz, mientras tanto, comenzó a recibir apoyo de lugares que antes jamás la habían visto. Llegaron donaciones, madera, pintura, libros, ropa, alimentos, materiales de construcción. Lo más extraño era que no llegaba solo dinero, llegaba respeto. Llegaban personas a preguntar cómo ayudar sin imponerse, sin sacar provecho, sin pedir fotos. Fernando supervisó las primeras mejoras, pero con una condición que sorprendió a todos. No quería borrar el alma del lugar.
El árbol se queda, dijo una mañana, cuando un arquitecto sugirió mover algunas cosas para modernizar el patio. Rosalba se cruzó de brazos. Pues claro que se queda. Ese árbol ha visto más verdad que mucha gente. Fernando sonrió. Ya no sonreía como antes, por cortesía o por imagen. Ahora sonreía de verdad, aunque pocas veces. La piedra plana siguió bajo el mango. El cerco de madera fue reforzado pero no reemplazado por una reja fría. Las cortinas viejas quedaron guardadas en una caja, como quería Rosalba. Y junto a la puerta principal colocaron una placa nueva, sencilla, sin lujo. Aquí se sirve a todos. Donde hay corazón, hay cobija. Mariela fue la primera en leerla en silencio. Se quedó mirándola largo rato con los ojos húmedos, como si esa frase le hablara a la madre que ya no estaba. Desde ese día dejó de ser la mujer de las cajas. Empezó a ser otra cosa. Las mujeres de la casita la llamaban guía, los niños la llamaban tía, los vecinos la llamaban el alma del lugar. Y Fernando, cada vez que la veía caminar con una caja en los brazos, ya no pensaba en sospecha ni en vergüenza, pensaba en sostén. Pero todavía faltaba el golpe más íntimo. Sebastián seguía distante al principio. Había ido a la casita una vez, sí, había escuchado, había mirado, había comenzado a entender, pero la reconciliación con su padre no se da en un solo abrazo. A veces necesita más tiempo que un caso judicial. Una noche, cuando ya todos se estaban yendo, Fernando encontró a su hijo sentado en la banca del patio, mirando el mango como si quisiera preguntarle algo al árbol. ¿Te quedas un rato?, le preguntó Fernando. Sebastián no respondió enseguida. Sí, dijo al final. Fernando se sentó a su lado. No habló de negocios, no habló de cifras, no habló del escándalo. Solo estuvieron ahí, con los grillos sonando en la oscuridad. No sé cómo arreglar lo que hice contigo, dijo Fernando al fin. Sebastián se quedó mirando el suelo. Yo tampoco sé cómo arreglar lo que sentí todos estos años. Fernando cerró los ojos. Ese comentario le dolió más que cualquier acusación. Lo entiendo. No, papá, respondió el muchacho sin dureza, pero con una honestidad que cortaba. Creo que recién ahora empiezas a entenderlo. Fernando asintió despacio. No se defendió. Ya no tenía ganas de defenderse, tienes razón. Eso tomó a Sebastián por sorpresa. Levantó la cabeza. ¿Qué tienes razón? Yo viví demasiado tiempo creyendo que estar presente era pagar, mandar, resolver problemas. Y me perdí lo más simple, estar, escuchar, quedarme. Sebastián lo miró con una mezcla de cansancio y alivio. Entonces pasó algo pequeño pero importante. Se apoyó un poco hacia él. No fue un abrazo. Fue apenas un gesto. Pero en esa familia, después de tanto silencio, era casi un milagro. Más tarde, ya de regreso en la casa grande, Fernando entró al estudio y encontró sobre el escritorio la caja de latón que Mariela le había entregado semanas antes. La había dejado abierta, como si ya fuera parte de la casa. Dentro seguían los papeles de Amparo, las cartas, las fotos, la libreta. Se sentó y volvió a leer la nota que había marcado el destino de todo. Y entonces entendió otra cosa. Su madre no solo había sido salvada por aquella mujer, también había sido enseñada. Teresa le había dejado un legado a Fernando sin él darse cuenta, pero ese legado no era dinero. Era una forma de mirar. A la mañana siguiente, tomó una decisión que sorprendió a medio grupo empresarial. Ordenó que parte de las ganancias de la empresa se destinara de manera permanente a la Fundación Amparo Ospina. No como gesto publicitario, no como lavado de imagen. Lo hizo con nombres, con estatuto legal, con presupuesto real y con una misión clara. Apoyar a mujeres trabajadoras, madres solteras, personas despedidas de forma injusta y hogares comunitarios como aquel. Cuando la noticia salió, algunos ejecutivos fruncieron el ceño. Otros protestaron en voz baja. Fernando no escuchó nada de eso. Si una empresa no sirve para reparar, entonces solo sirve con flegos, dijo en la reunión del consejo, y yo ya no quiero dirigir algo así. Nadie supo qué contestar. El cambio también alcanzó a Patricia, a Yolanda, a Bernabé, a Esteban. Cada uno ocupó su lugar de otra manera.
Patricia dejó de ser solo asistente, se volvió una aliada real de la transformación interna. Yolanda impulsó el comité de trabajadoras. Bernabé siguió en el portón, pero ahora saludaba a todos con la espalda derecha. Y Esteban continuó investigando otros depósitos, porque cuando una red se rompe de verdad, siempre aparecen más hilos. Delía, por su parte, recuperó a su hijo por completo. El día que la jueza confirmó la restitución de la custodia, llegó a la casita de Luz con el niño de la mano y el rostro cubierto de lágrimas. El pequeño entró despacio, mirando las cunas, los juguetes, la cocina, los otros niños. Al principio no se separó de su madre. Luego, cuando Matías le enseñó un avión de cartón que había construido con restos del taller, soltó una risa limpia, de esas que no parecen salir de un niño que ha vivido demasiado. Mariela miró esa escena desde la puerta y sintió que algo dentro de ella terminaba de acomodarse. Ya no era solo una historia de abuso destapado, era una historia de regreso. El barrio entero empezó a hablar de la casita de Luz, ya no como refugio pobre ni como lugar de caridad, sino como un sitio donde la dignidad tenía mesa, techo y nombre. Vinieron periodistas, sí, pero esta vez no para buscar escándalo, vinieron a entender. La reportera Antonia Figueredo hizo un programa especial y dejó que hablaran las voces correctas. Mariela, Rosalba, Delia, los niños, las madres, los vecinos. Fernando apareció al final, sin buscar protagonismo. Dijo apenas unas palabras, pero bastaron. Yo llegué tarde a esta casa, y esa es una culpa que me va a acompañar siempre, pero también llegué a tiempo para aprender. Si esta historia sirve para algo, que sea para recordar que a las personas no se les mide por lo que aparentan llevar, sino por lo que han sostenido toda la vida sin que nadie lo vea. Aquella frase dio la vuelta en redes. No por elegante, sino porque era cierta. Y en medio de todo eso, una tarde tranquila, Mariela llevó la foto vieja que había tenido pegada en el espejo durante años. La puso sobre la mesa de la banca, frente a Fernando y Sebastián. Fernando la vio, reconoció a su madre, reconoció a Amparo, y por primera vez se vio a sí mismo, niño pequeño, con los ojos enormes, pegado a una falda que lo protegía. Le temblaron las manos al tomarla. «Tú la tenías contigo todo este tiempo», dijo. Mariela sonrió con tristeza suave. «Mi mamá decía que había que cuidar las fotos como se cuida a la gente que ya no está. Yo me acostumbré a verla todas las noches. Le decía buenas noches al niño, aunque no supiera quién era». Sebastián se acercó por detrás de su padre y miró la imagen también. «Entonces sí era verdad», murmuró. «Todo esto sí era verdad». Fernando no respondió. Le costaba hablar cuando algo le llegaba tan hondo. Solo apretó la... Todos pensaron que Mariela robaba. Pero la caja vacía que llevaba cada tarde ocultaba algo que nadie en ese depósito imaginaba. La tarde había empezado como todas las demás en Horizonte Sur, con el ruido de las cintas transportadoras apagándose poco a poco, el golpe seco de las puertas metálicas, el cansancio pegado en la ropa y ese olor a cartón húmedo que se metía en la garganta. Los operarios iban soltando las herramientas, apagando las luces de los pasillos y caminando hacia la salida con la prisa de quien solo quiere llegar a casa. Entonces apareció Mariela. Salía con la misma caja de siempre, abrazada contra el pecho, como si llevara algo frágil adentro. No corría, no miraba a los lados. Caminaba con una calma extraña, de esas que no combinan con un almacén donde todo el mundo termina el día con la cara cansada y los hombros caídos. Y eso fue justo lo que comenzó a molestar, porque la vieron una vez, luego dos, luego tres. Cada tarde, a la misma hora, Mariela cruzaba el patio de carga con una caja de cartón en los brazos. Algunas veces era una caja pequeña, otras más grande, siempre cerrada, siempre limpia, siempre saliendo por la misma puerta. Al principio nadie dijo nada. Después empezaron las bromas, después los murmullos, después las miradas, que si se llevaba material, que si sacaba productos, que si hacía trampa, que si nadie notaba nada porque era discreta.
Los rumores crecieron tan rápido como crecen esas cosas en los trabajos donde la gente está aburrida y la envidia encuentra donde sentarse. Mariela seguía igual. Llegaba puntual, trabajaba sin hacer ruido, no discutía con nadie, no pedía favores, no levantaba la voz ni siquiera cuando la trataban como si estorbara. Por eso mismo llamaba más la atención, porque no encajaba con la imagen que otros estaban armando sobre ella. Porque una mujer que calla demasiado termina pareciendo culpable para los que ya decidieron juzgarla. Aquella tarde, el supervisor Ricardo Bermúdez la vio cruzar el portón otra vez con su caja apretada contra el pecho y algo dentro de él se rompió de pura soberbia. Se adelantó con paso duro, rodeado por 2 asistentes de bodega y varios trabajadores que ya habían empezado a salir. Levantó la mano y señaló a Mariela sin disimulo. Esa mujer no se va a ir hoy así como así. La conversación se apagó de golpe. Los que estaban cerca volvieron la cabeza. Un par de personas se quedaron quietas en medio del pasillo. Otro dejó caer una cinta adhesiva al piso. Nadie quería perderse lo que venía. Y en un lugar como ese, donde casi nunca pasaba nada digno de contarse, una humillación pública era prácticamente un espectáculo. Mariela se detuvo. No se sobresaltó, no dio un paso atrás, solo bajó un poco la vista, como quien ya sabe que lo van a señalar y aún así decide no regalarles miedo. Ricardo llegó hasta ella con el ceño apretado y la mandíbula tensa. A ver, Restrepo, abra esa caja. Mariela alzó los ojos apenas. Ya terminó mi turno. No le estoy preguntando la hora, le estoy dando una orden. Un par de trabajadores intercambiaron miradas. Alguien sacó el celular, fingiendo revisar la pantalla. Otro se hizo a un lado para ver mejor. Ricardo se plantó frente a ella con el pecho inflado, disfrutando demasiado ese momento. Últimamente